¿Qué tal? Bienvenidos, mi nombre es Roy Álvarez y vamos a iniciar el día de hoy el curso de cómo venderle al Estado. A través de 30 sesiones vamos a conocer cuáles son los aspectos en los que se desarrolla una contratación pública, es decir, cómo podemos venderle al Estado bienes, servicios y obras que requiere para el desarrollo de sus funciones. Mi nombre, como les comentaba, es Roy Álvarez, soy abogado, especialista en contratación pública, cuento con más de 15 años de experiencia en contrataciones con el Estado, he trabajado en entidades como Corpac, EMAPE o Sinermin y actualmente me desempeño en la Dirección Técnica Normativa del OCE ya hace más de 8 años y también he sido parte de empresas que le venden al Estado, he sido jefe de licitaciones de 2 empresas que le venden al Estado, por lo cual tengo la experiencia de ambos lados de la moneda, del lado de la entidad que compra y del lado del proveedor que vende determinada prestación. En la primera sesión vamos a desarrollar aspectos referidos a conociendo a mi empresa. Creo que para poder venderle al Estado, para poder participar con éxito en un procedimiento de selección, tenemos que en primer lugar conocer en qué situación nos encontramos, cómo estamos, qué nos falta, qué tenemos que incorporar a efectos de participar eficientemente en una contratación pública. Y en segundo lugar, vamos a conocer en esta sesión ¿en qué formas contrata el Estado? ¿Qué es lo que contrata? ¿Cuáles son los objetos contractuales que desarrolla el Estado y en los cuales podemos participar? En primer lugar, tenemos que también eliminar algunas ideas negativas que siempre se tienen cuando se habla de contratación pública. La primera de ellas, y la más importante, la contratación pública está infectada de corrupción. Bueno, en efecto, hay malas experiencias, hay malas conductas de determinados servidores, de algunos proveedores que en efecto están vinculados a hechos de corrupción. Esto ocurre, sí, no lo vamos a negar, pero esto se ha disminuido enormemente a lo largo de los años con las modificaciones que se han dictado en la normativa. Actualmente, los procedimientos, las contrataciones son públicas. Todas se van a registrar en el SEACE, son electrónicas. Podemos, con ingresar al sistema electrónico de contratación del Estado, el SEACE, conocer qué está contratando una entidad, cuál es la oferta de uno de los postores, cuál fue el contrato, cuál fue el monto, quién fue el proveedor. Toda esta información ahora está en línea, ahora es electrónica, con lo cual se reduce el riesgo de que antes podía darse cuando la oferta era en medio físico. En medio físico se prestaba a malos manejos. Actualmente, con la incorporación de los procedimientos electrónicos, esto se ha reducido en gran medida. Obviamente, el tema de corrupción no está solamente basado en normas, sino está basado en conducta, en comportamiento de determinadas personas. Se van a presentar casos, pero vamos a ver a lo largo de este curso que existen varias disposiciones que se han dictado para prevenir actos de corrupción. O sea, quitémonos un poco el chip, el miedo de que venderle al Estado es en vano porque ya todo está arreglado. No siempre es así. Vamos a ver que las entidades tienen la posibilidad de desarrollar una contratación abierta que permita mayor participación de proveedores y que también nosotros, los proveedores, tenemos el derecho de poder cuestionar algún acto irregular. Inclusive un acto irregular o la vinculación de un hecho de corrupción con alguno de los proveedores o contratistas puede generar la resolución del contrato. Vamos a ver que tenemos estas herramientas para denunciar si es que advertimos algún hecho irregular. En segundo lugar, debemos quitarnos la idea de que vender al Estado es difícil. No es difícil. Es distinto, sí, es distinto que venderle a un privado, pero no es difícil. Tenemos que conocer cuáles son los procedimientos, cuáles son las figuras, cuáles son los plazos, los momentos, los tips para poder vender y participar con éxito en una contratación pública. Y tercero, se demoran en pagar. Eso yo lo he vivido enormemente cuando he sido proveedor y cuando entregaba la prestación dentro del plazo y la entidad demoraba en otorgarme la conformidad y mucho más con el pago.
Esto afortunadamente se está reduciendo con las últimas modificaciones también que se han dictado inclusive este año en plena pandemia. Se ha incorporado un plazo menor para que se otorgue la conformidad y también para que se efectúe el pago. E inclusive se ha incorporado como una responsabilidad del servidor que tiene la obligación de otorgar la conformidad o de efectuar el pago, de que desarrolle esa actividad en el plazo establecido. Ahora, por ejemplo, el plazo para el pago es de 10 días, antes era de 15, se ha reducido. Y no solo ello, sino se ha dado responsabilidad. Si yo, el encargado de hacer el pago, no hago el pago en ese plazo, pues incurro en responsabilidad. Con lo cual, se exige que las entidades paguen en el plazo establecido, no demoren en la ejecución de esta obligación que le corresponde a la entidad. Y tenemos que recordar y tener presente que venderle al Estado es importante. ¿Por qué? Porque el Estado es el principal comprador del país. Alrededor del 10% del PBI se invierte en contratación pública. Es un gran cliente, es un potencial cliente, una oportunidad de negocio que tenemos que tener presente en la medida de que lo que brindemos a través de nuestra empresa pueda servir en la atención de una necesidad de alguna entidad. Y también otro aspecto positivo de la contratación pública es que las compras que desarrolla el Estado tienen continuidad. Es decir, si yo tengo una entidad a la que, por ejemplo, proveo de servicio de limpieza, brindo servicio de limpieza, pues sé que el siguiente año también la entidad va a tener esa misma necesidad y yo podría participar en el siguiente procedimiento y seguir contratando. No es una persona que va a desaparecer en el tiempo, no necesariamente. Las entidades tienen continuidad, por lo cual tenemos o podemos encontrar un cliente en el cual podamos periódicamente ir brindando nuestras prestaciones. Entonces, quitemos estas ideas negativas. No siempre es difícil vender al Estado. No todo el Estado está infectado de corrupción y, por ejemplo, en el tema de pagos, existen ahora disposiciones que exigen que la entidad cumpla con su obligación dentro del plazo. Y recuerden que el Estado es el principal comprador del país, con lo cual tenemos una importante oportunidad de negocio en ese ámbito. Pero para poder vender al Estado tenemos que conocer nuestra empresa, conocer aspectos vinculados al producto, al mercado y a nuestra organización. Cuando hablamos del producto, tenemos que preguntarnos, ¿el Estado contrata lo que estoy vendiendo? ¿De qué forma? ¿Cómo puedo adecuar mi producto a lo que compra el Estado? Porque como se dice, el cliente tiene la razón. Yo tengo que adecuar mi prestación a lo que el Estado requiere. Tengo que conocer qué es lo que el Estado suele requerir, qué es lo que el Estado necesita. Y para ello tenemos herramientas. Para ello podemos revisar el SEACE, el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. Vamos a ver e inclusive tenemos una sesión exclusivamente al SEACE, donde vamos a conocer que en esta plataforma electrónica llamada SEACE, las entidades difunden sus necesidades, inclusive desde el momento de la planificación, cuando se elabora el plan anual de contrataciones, las entidades difunden sus necesidades y también, obviamente, cuando desarrollan la convocatoria del procedimiento de selección. Entonces, yo proveedor, para conocer qué es lo que contrata la entidad, voy a entrar al SEACE. Voy a revisar, voy a ingresar a cada entidad o voy a poner por tipo de objeto y voy a identificar cuáles son las necesidades de la entidad. Para en función a ello, adecuar mi producto a estas necesidades y poder participar en un procedimiento de selección y contratar con el Estado. Tengo que conocer qué es lo que necesita la entidad y tenemos las herramientas para obtener dicha información. Otro elemento que tenemos que evaluar es el mercado. ¿A quiénes contrata el Estado? ¿Quiénes son mi competencia? ¿Y qué tengo yo que mi competencia no tiene? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Un análisis FODA que tengo que desarrollar a efectos de participar eficientemente en un procedimiento de selección.
porque vamos a ver que en una contratación se van a presentar varios postores. Todos tienen el derecho de presentarse, pero solamente algunos serán elegidos. Yo tengo que conocer cuáles son las debilidades de mi competencia. ¿Quién conoce más sobre un proveedor? Pues su competencia. Su competencia sabe cuáles son las contrataciones que ha desarrollado, su competencia sabe si en efecto cumple con todas las características técnicas, su competencia sabe si, por ejemplo, el representante está impedido o no. Esta información la conoce. Tenemos que conocer nuestra competencia para, a partir de allí, potenciar nuestra participación y rendir con éxito la participación en el procedimiento y obtener el contrato. Y un tercer elemento está referido a la organización. ¿Qué tengo que tener para venderle al Estado? ¿Estoy en condiciones para venderle al Estado? ¿Tengo al personal capacitado? Es un elemento importantísimo porque, como vamos a ver, venderle al Estado no es igual que venderle a un privado. Un privado podemos negociar, una persona, tomamos un café, les brindo las bondades de mi producto y concretamos el trato. En cambio, en el Estado, eso no es así. En el Estado existen procedimientos, existen reglas, existen disposiciones, existen plazos que tengo que cumplir. No puedo llamar y decirle, oye, no puedo entregar la oferta hoy, la entrego mañana. No, en el Estado no se puede hacer eso. En un privado quizás sí, negociamos, oye, no pude, genial. Pero en el Estado tenemos que saber que eso no es así. El Estado está conformado por reglas. Existe una normativa, que vamos a desarrollar en la siguiente sesión, que establece disposiciones aplicables a este tipo de contrataciones. Entonces tengo que tener a el personal capacitado para este tipo de contrataciones, ya sea que tenga mi personal o pueda contar con asesores externos que me ayuden cuando tenga situaciones específicas, cuando tenga que preparar una oferta, cuando tenga que sustentar una apelación o cuando me encuentre, por ejemplo, en un arbitraje. Esto se va a desarrollar en la medida de que tenga el personal capacitado para poder venderle al Estado. Entonces, estos son los elementos que tenemos que tener en cuenta para identificar las debilidades, las fortalezas de mi organización respecto al producto, respecto al mercado y respecto a la estructura de la empresa. Bien, conociendo esto, ahora vamos a referirnos a qué es la contratación pública. Vamos a hablar sobre contratación pública en estas 30 sesiones, pero tenemos que conocer en esta sesión inicial de qué se trata la contratación pública. La contratación pública es el proceso a través del cual una entidad se abastece de bienes, servicios y obras. Bienes, servicios y obras para que la entidad pueda cumplir sus funciones. Una entidad es como un órgano dentro de un gran cuerpo. Imaginemos que una entidad forma parte de un gran cuerpo que es el Estado, que es el país. Cada entidad, al igual que cada órgano, tiene una función, cumple un objetivo. Para que una entidad pública desarrolle su objetivo, para que cumpla su finalidad, requiere de insumos, requiere de bienes, servicios y obras. Imaginemos, soy un hospital. ¿Qué necesito? Bueno, en primer lugar necesitas un lugar en donde atender a los pacientes, en donde cumplir tus actividades. Este lugar, este inmueble, lo puedes obtener de diversas formas. Por ejemplo, puedes adquirirlo. Compro a un contrato, adquiero un inmueble. He adquirido un bien. O puedo arrendarlo. Es decir, no quiero comprarlo, quiero alquilarlo. Eso sería un servicio. O no quiero comprarlo ni alquilarlo, quiero construirlo. Allí podríamos hacer una obra. Entonces, ante una necesidad, se pueden emplear diversos objetos contractuales. Los bienes, servicios y obras los denominamos objetos contractuales. Un objeto contractual es lo que la entidad necesita, lo que la entidad requiere.
Entonces, para que las entidades desempeñen sus funciones, tienen que contratar bienes, servicios y obras. ¿Y de quién? Porque la entidad no siempre va a contar con estos insumos. Aquí aparece la participación del proveedor, esta persona, natural o jurídica, nacional o extranjera, que pretende, que tiene la intención de proveer de ese bien, prestar el servicio o ejecutar la obra. Pero para seleccionar a este proveedor existe un procedimiento, existen reglas que van a merituar al mejor proveedor con el cual se va a suscribir el contrato. ¿Es igual venderle a un privado que vender al Estado? No. El Estado, como habíamos mencionado, tiene reglas distintas y esto obedece a que estamos frente a recursos públicos. Existe una normativa especial, ley de contrataciones, su reglamento y directivas, y también vamos a ver que existen responsabilidades que se pueden aplicar tanto en los que trabajan dentro de la entidad y también infracciones, sanciones frente al proveedor. Sobre los objetos contractuales vamos a hablar, por ejemplo, sobre bienes. ¿Qué son bienes? Son aquellos objetos que la entidad requiere para el desarrollo de sus funciones. Por ejemplo, un automóvil, insumos o, por ejemplo, medicamentos, alimentos, etc. Dependiendo de la entidad, puede requerir determinados bienes. Y dentro de bienes tenemos una especie denominada suministro. ¿Y qué es el suministro? El suministro es la adquisición periódica de bienes. Por ejemplo, a través de entregables se puede ejecutar una prestación. Yo, por ejemplo, tengo que suministrar combustible. Ya, no es que en una sola prestación, en un solo momento voy a entregar todo el combustible. No, lo voy a hacer de manera periódica y esto identifica un tipo de contrato, un contrato de ejecución periódica. Entonces, el primer objeto contractual son los bienes. El segundo está referido a los servicios y es toda actividad que desarrolla una entidad y está sujeta a resultados. Y cuando hablamos de servicios, hablamos de tres tipos de servicios. Servicios en general, que viene a ser cualquier prestación que se desarrolla en favor del Estado. Por ejemplo, limpieza, seguridad, son servicios en general. Consultoría en general es una especie de servicio, pero que se trata de un servicio profesional altamente calificado, que requiere, por ejemplo, de un análisis, de una investigación. Yo quiero evaluar cuál es el clima laboral. Allá, ese no es un servicio, es una consultoría porque requiere de un análisis. Y hablamos de una consultoría de obra cuando nos referimos a tres objetos específicamente. Se contrata consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico de obra, para la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra y también para la supervisión de obra. Para estas actividades que están vinculadas estrechamente a la ejecución de una obra, se contrata una consultoría de obra. Entonces, cuando hablamos de servicios, estas actividades, tenemos tres tipos de servicios. Servicio en general, consultoría en general, que es un servicio altamente especializado, y consultoría de obras, que está referido a tres objetos. Y por último tenemos a las obras. Y cuando hablamos de obra, nos referimos a la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, siempre que requieran dirección técnica, requieran de un expediente técnico y de mano de obra, materiales y equipos. Si yo estoy frente a una contratación que requiere esos insumos, expediente técnico, materiales, supervisión, estoy frente a la ejecución de una obra. Entonces, estos son los tres objetos contractuales. La entidad puede contratar alguno de estos objetos. Vamos a ver que nosotros podemos proveer de estos insumos para la atención de las necesidades. En las siguientes sesiones vamos a conocer cuál es este gran procedimiento que desarrolla la entidad para contratar cada uno de estos objetos contractuales y cómo podemos participar en los procedimientos que desarrollan las entidades. El día de hoy, entonces, hemos conocido cómo se contrata con el Estado, cuál es la finalidad de la contratación y cuáles son los
principales objetos contractuales que se desarrollan en el marco de la normativa de contrataciones del Estado. Ha sido un gusto para mí acompañarnos y nos vemos hasta la siguiente sesión. Gracias.